Producciones Mabor 15, a la Records y Patos, Gallos y Guajolotes Entertainment presentan Introducción al concepto de función, dominio, codominio, rango. Las cosas acostumbran relacionarse entre sí de tal forma que la primera depende de la segunda. Cuando esto sucede, se dice que una es función de la otra. La supervivencia o extinción de una especie depende o está en función de su capacidad de adaptación. Con su permiso, yo me voy a extinguir. La cantidad de luz en el ambiente y la longitud de la sombra que un cuerpo proyecta dependen o están en función de la hora del día. Ya llevo mucho tiempo practicando y he logrado una gran habilidad con el balón. Nada, a ver, presta. ¡Ay! Es cierto, el desarrollo de una habilidad depende o está en función del tiempo de práctica. La dilatación de un cuerpo depende o está en función de la temperatura. La calificación obtenida depende o está en función del tiempo de estudio. La distancia recorrida depende o está en función del tiempo que el móvil se desplaza. Pues aquí trabajando como siempre, correteando el bolillo, trabajando como buey para vivir como rey. El dinero que se gana depende o está en función de la cantidad de trabajo realizado. Alrededor del siglo XVII, cuando Descartes desarrolló la geometría analítica, se empezó a estudiar el concepto de función como objeto matemático y tomó gran importancia cuando Leibniz, aquí presente, y Newton introdujeron el cálculo. A ver, ese Euler explica qué es una función. Ya, ahí les va. Una función es una relación en la que los valores de los elementos y1, y2, y3, etc., tomados de un conjunto C llamado codominio o contradominio, dependen del valor de los elementos x1, x2, x3, etc., de un primer conjunto D llamado dominio, de tal forma que a cada elemento x del dominio D le corresponde un único elemento y del codominio C. ¿Qué dijo? Por eso me embriago. A ver, ahí les va un ejemplo. Dos conceptos se relacionan, pueden ser cualquier cosa. El primer concepto es una variable independiente de todo, como se me antoje definirla. Por ejemplo, se me ocurre tomar como el primer concepto los países de Norteamérica, o sea, Canadá, Estados Unidos y México. Este es el conjunto de inicio o de entrada al que se acostumbra a llamar dominio. Nos podrían interesar muchas cosas de estos países, pero en este caso relacionaré cada país con su capital. Se toma el conjunto de las capitales del mundo. A este segundo concepto se le llamamos codominio, contradominio o conjunto de llegada. De él tomamos las capitales que corresponden. A este último conjunto le llamamos rango, recorrido o ámbito. De esta relación se han formado las parejas Canadá y su imagen Ottawa, que se pueden tomar como los elementos X1 y Y1, la primer pareja ordenada. Estados Unidos y su imagen Washington, que son los elementos X2 y Y2, la segunda pareja. México y su imagen Ciudad de México, los elementos X3 y Y3, la tercera pareja. Si dos personas se casan, ¿esa relación es una función? Es función si cada persona tiene una sola pareja. Por ejemplo, doña Yupecuara tuvo 6 hijos, 5 hombres, Javier, Xolotl, Xumal, Xicoat, Xotil y una mujer, Xelja. Los conozco. Los 4 primeros se casaron con Yolanda, Yadira, Yuri, Yetzali. Xotil se casó con Yair y Xelja con Yaretsi. En este caso el dominio es el conjunto de los hijos de doña Yupecuara, que también se puede representar nombrando a cada uno de ellos. El codominio puede ser el conjunto de los seres humanos, de donde se toma el rango, el conjunto formado por Yolanda, Yadira, Yuri, Yetzali, Yair y Yaretsi.
La regla que hace corresponder los elementos del primer conjunto con los del segundo es la función x se casa con y, la cual forma las parejas Javier y Yolanda, cuyos elementos se pueden representar como x1 y 1, Xolot y Adira son los elementos x2 y 2 que forman la segunda pareja, Shumal Yuri son los elementos x3 y 3, la tercera pareja, Shikoat Yetzali son los elementos x4 y y4, la cuarta pareja, Shotil Yair, x5 y y5, y Shel Hayaretsi, x6 y y6. Se debe resaltar que en matemáticas no todas las relaciones son funciones. Para que una relación sea función debe de satisfacer lo siguiente. Todos los elementos del dominio deben tener una imagen en el codominio. Cada elemento del dominio debe relacionarse con un único elemento del codominio. Algunos elementos del codominio pueden quedar sin relacionar. Dados el dominio D y el codominio C con elementos 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectivamente, se desea determinar si las siguientes relaciones son funciones. Primer ejemplo, si la relación o regla de correspondencia dice que cada valor y del codominio debe ser el doble de cada elemento x del dominio, esto se puede expresar como y igual a 2x. Al sustituir 1, y es igual a 2, la imagen de 1 es 2. Al sustituir 2, y es igual a 4, la imagen de 2 es 4. Al sustituir 3, su imagen es 6. Según esta regla, a los elementos 1, 2, 3 del conjunto D les corresponden respectivamente los elementos 2, 4, 6 del conjunto C. Como a cada elemento de D le corresponde un único elemento de C, la relación de dependencia es una función de D en C, y el rango es el conjunto 2, 4, 6. Segundo ejemplo, si la relación o regla de correspondencia dice que el valor y del codominio debe ser siempre igual a 3 para toda x en el dominio, esto se puede expresar como y igual a 3. Según esta regla, a los elementos 1, 2, 3 del conjunto D les corresponde el elemento 3 del conjunto C. Como a cada elemento de D le corresponde un único elemento de C, la relación es una función de D en C. El rango es el conjunto formado por el elemento 3. Tercer ejemplo. En ocasiones no se conoce la regla de correspondencia, solo se muestran las parejas que forman la relación. Según esta primera relación, a los elementos 1, 2, 3 del dominio les corresponden respectivamente los elementos 5, 0, 6 del codominio. Como a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento del codominio, la relación de dependencia sí es una función de D en C. Esta segunda relación, al elemento 1 del dominio le corresponden los elementos 2 y 4 del codominio. Hay un elemento del dominio al que le corresponden dos elementos de C. La relación de dependencia no es una función, falla la condición 2. En esta última relación, al elemento 3 del conjunto D no le corresponde elemento alguno del conjunto C. La relación de dependencia no es una función, falla la condición 1. Para destacar, para enfatizar que una relación es una función, se acostumbra a sustituir la y por la expresión f de x. Por lo tanto, y f de x son lo mismo. Cuando trabajamos con muchas funciones distintas, se acostumbra a usar las letras g o h para diferenciarla. G de x igual a x cuadrada más 5, h de x igual a menos x más 7, etc. Usar la notación f de x es más útil porque, como lo dijo mi compadre Euler, destaca el hecho de que la relación es una función, pero también nos permite observar todo el tiempo el valor de x con el que se está trabajando. Así, evaluar la función y para los valores x menos 2, x menos 1, etc., equivale a decir evaluar f para f de menos 2, f de menos 1, etc. De cualquier forma, la evaluación se efectúa sustituyendo el valor dado en cada lugar donde aparece la x.
Por ejemplo, evaluar f de menos 2 implica tomar la función f de x igual a 2x cúbica menos 4x más 1 y sustituir menos 2 en cada lugar donde está la x. Así que se pone paréntesis donde haya una x y en su lugar se coloca el menos 2. Se resuelven las operaciones y se obtiene la simplificación, de tal manera que f evaluada en menos 2 es igual a menos 7. De la misma manera, para f de menos 1 se sustituye el menos 1 en los espacios indicados por los paréntesis, se resuelven las operaciones, se simplifica y se obtiene que f de menos 1 es igual a 3. Continuamos igual, colocando paréntesis en los lugares donde haya x y dentro de ellos los valores correspondientes, en este caso 0. Al resolver y sustituir, f de 0 es igual a 1. Repetimos, colocar paréntesis en los lugares donde haya x y en su lugar el valor que corresponde, en este caso 1. Resolviendo y simplificando, se obtiene que f de 1 es igual a menos 1. De la misma manera, colocar paréntesis donde haya x y en su lugar colocar el valor correspondiente, simplificar y de esta manera se obtiene que f evaluada en 2 nos da 9. De esta manera hemos obtenido las parejas ordenadas menos 2 menos 7, menos 1 3, 0 1, 1 menos 1, 2 9, que se pueden representar como puntos en un plano coordenado. Al colocarlos, se unen con una línea suave y se tiene la gráfica que corresponde a la función dada. La evaluación de una función no solo se efectúa con valores numéricos, también se puede realizar con expresiones algebraicas. En este primer ejemplo se pide evaluar la función con la expresión x más 2. Como se hizo anteriormente, se colocan paréntesis en el lugar de las x. En ellos se sustituye la expresión x más 2. Se resuelven las operaciones elevando al cubo, multiplicando y simplificando lo más posible. En este segundo ejemplo se pide calcular f de x menos h. Nuevamente se colocan paréntesis en lugar de las x. En ello se sustituye la expresión x menos h. Se resuelven las operaciones elevando al cubo, multiplicando y simplificando lo más posible. Cuando se tiene la gráfica de una relación, el dominio es la longitud de la curva medida con el eje x, indicando los valores donde inicia y termina dicha curva. El rango es la longitud de la curva medida con el eje y, indicando también los valores donde inicia y termina. Por ejemplo, el dominio de esta elipse, su tamaño medido con el eje x, es el intervalo 1 a 7. El rango, su tamaño medido con el eje y, es el intervalo 2 a 4. En este segundo ejemplo, solo se dibuja un trozo de la curva, ya que su gráfica se extiende infinitamente tanto a la izquierda como a la derecha, por lo que su dominio, el tamaño de la curva medido con el eje x, es el intervalo que va de menos infinito a infinito, mientras que verticalmente tiene límites bien definidos y el rango, el tamaño de la curva medido con el eje y, es el intervalo que va de menos 1 a 2. En este último ejemplo, también se dibuja solo un trozo de la curva. Sus dos ramas crecen sin límite hacia arriba y al mismo tiempo se abren infinitamente a la izquierda y a la derecha. En estas condiciones, su dominio, el tamaño de la curva medido con el eje x, es el intervalo que va de menos infinito a infinito, y su rango, el tamaño de la curva medido con el eje y, el intervalo que va de menos 3 a infinito. A veces se describe una relación ya sea de manera verbal o escrita. En este caso es necesario encontrar un modelo algebraico, realizar las evaluaciones necesarias, trazar la gráfica correspondiente y determinar su dominio y su rango. Por ejemplo,
Un taxi cobra 25 pesos por el derecho de abordarlo más 6 pesos por cada kilómetro recorrido. ¿Cuánto se deberá pagar por viajes de 1, 5, 32 y 47.3 kilómetros? Si X representa el número de kilómetros recorridos y recorrer cada kilómetro cuesta 6 pesos, entonces al multiplicar 6 por X se tiene el costo total por los kilómetros recorridos. La Y representa el costo total del viaje. Dicho costo se determina al sumar el costo por los kilómetros recorridos más el costo por abordar. El modelo algebraico sería Y igual a 6X más 25 o f de X igual a 6X más 25. Se evalúa la función con los valores dados en el problema, formando pares ordenados que se localizan como puntos en el plano y por medio de los cuales se puede trazar la curva que representa gráficamente la situación. En este caso, la gráfica obtenida es una línea recta que, como todas las rectas, crece infinitamente tanto a la derecha e izquierda como hacia arriba y hacia abajo. El dominio, tamaño de la curva medida con el eje X, es el intervalo que va de menos infinito a infinito. El rango, tamaño de la curva medido con el eje Y, también es el intervalo que va de menos infinito a infinito. Pero al tomar en cuenta las condiciones de la situación descrita, se sabe que la distancia recorrida no puede ser negativa. No tiene sentido decir que se recorrieron menos 2 kilómetros. Así que aunque la recta sea infinita, el dominio debe restringirse a los valores positivos, o sea, al intervalo 0 infinito. Al modificar el dominio, también se modifica el rango, que ahora es el intervalo que va de 25 a infinito. Aún cabe otra posibilidad, que a la persona que está analizando el problema por alguna razón le interesa exclusivamente lo que sucede entre los 15 y los 25 kilómetros. Aquí, por razones particulares, el dominio se puede reducir a cualquier intervalo. En este caso, el dominio es 15 a 25, lo que determina que el rango sea el intervalo que va de 115 a 175. En resumen, el dominio puede estar definido por las características de la función algebraica, por las restricciones físicas de la situación o por las necesidades de la persona que está analizando el problema. Continuamente encontramos conceptos que dependen de muchas variables y se solicita expresarlas en función de una sola. Por ejemplo, la expresión más común para calcular el área de un triángulo equilátero es área igual a base por altura sobre 2, que está en función de la base y la altura. Se pide expresar el área del triángulo equilátero en función primero únicamente de la base, después en función de su perímetro P. Se puede empezar recordando que un triángulo equilátero es una figura con sus tres lados de la misma longitud. En este caso, los tres lados miden lo mismo que la base B. Si trazamos su altura, se forman dos triángulos rectángulos de hipotenusa B y catetos A y un medio de B que se relacionan por medio del teorema de Pitágoras. Hipotenusa cuadrada es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Elevando al cuadrado, despejando y simplificando, se obtiene que la altura es igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2 por la base. Se toma la expresión que describe el área y se sustituye la altura A por el valor obtenido en el despeje anterior. Se resuelven las operaciones, se simplifica al máximo obteniendo el área en función solo de la variable B. Para expresar el área del triángulo en función solo de su perímetro, se debe recordar que el perímetro de cualquier figura es la suma de los lados. En este caso se tiene que el perímetro es igual a 3 veces b, de donde al despejar la base se obtiene base igual a perímetro sobre 3. Usando la última expresión obtenida, se sustituye el valor de la base, se resuelven las operaciones, se simplifica y se obtiene la expresión del área en función del perímetro. Área es igual a raíz cuadrada de 3 por perímetro al cuadrado sobre 36. Esto es todo por el momento. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales. René Descartes. Salud, mamá, besitos a todos. Walter Lemis. Hello, Alessio Salmon. Leonard Euler. Saludos. Hasta pronto. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Au revoir. Y a todo el equipo. Iván, Irving, Jonathan, Lucas, Beto y Raúl. Hasta el próximo video. Adiós, adiós. Ay, nos vemos. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego.